Hoy he titulado el mensaje "Cómo vivir en santidad". Me gustaría que fueras a Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a estar leyendo el versículo 3 en adelante. Voy a tomar la versión nueva, traducción viviente. Va a estar en los monitores. Me gustaría que mantengas tu mirada en estos versículos porque de ellos vamos a aprender mucho. Dice así: así que preparen en su mente para actuar, ejerciten el control propio, pongan toda su esperanza en salvación inmerecida que reciban cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos, ¿qué dice ahí? Obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues la Escritura dice: sean santos porque yo soy santo. Ahora, para tener una comprensión de qué es vivir en santidad, para tener una mayor comprensión a lo que se refiere este versículo cuando nos dice que todos debemos vivir en santidad, necesitamos definir qué es santidad en el contexto de cómo se escribió. Y yo quiero que usted pueda entender que la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Así que vamos a ver qué significa la palabra griega que se utilizó aquí en este versículo para saber a qué se refiere cuando nos habla de santidad. La palabra aquí en este texto es la palabra agios. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra significa santo, consagrado, separado del pecado y dedicado a Dios. Es cuando una persona decide voluntariamente separarse al que lo escogió. A veces pensamos que santidad es una persona que no comete faltas. Pero nosotros somos seres caídos, estamos en una naturaleza pecaminosa y nosotros no podemos caminar en santidad a menos que el Espíritu Santo pueda transformar nuestro corazón y que Él nos redima de todos nuestros pecados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que nosotros no somos justos porque nos portamos bien o no somos justos porque estamos libres de falta. Nosotros somos justos porque el justo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados pasado, presente y futuro. Porque quizás usted hoy se ha portado bastante bien, pero es muy posible que en la tarde haga algo impropio o falle. Es muy posible que en el futuro usted caiga en una tentación. Así que la cruz nos ayuda a perdonar los pecados del pasado, los del presente y los del futuro. Porque no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, tiene que ver con la santidad que hay en Jesús. Y cuando aceptamos a Jesús, su santidad se entrona en nosotros. Ahora, pero cuando hablamos de santidad, hablamos de una posición que nosotros, como creyentes en Jesucristo, intencionalmente y voluntariamente nos separamos para el Señor. ¿Cuántos están casados aquí? Levánteme su mano. Nosotros cuando fuimos al altar, hicimos un pacto con la persona que está a nuestro lado delante de Dios. Nosotros juramos amor eterno. Nosotros nos comprometimos que nos íbamos a separar para esa persona. Nosotros decidimos voluntariamente, porque yo no creo que aquí
a alguien que está casado le pusieron un revólver en la cabeza y le dijeron, cásate conmigo. Nadie fue así. Yo espero que nadie haya ido así. No, lo hicimos voluntariamente. Ok, voy a hacer pacto contigo. Voy a cumplir contigo. Voy a estar cerca de ti. Y cuando nosotros aceptamos al Señor y el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, hacemos un pacto con Él. Y le decimos, yo quiero separarme para ti. Yo quiero seguirte. Yo quiero, como dice la definición, consagrarme para ti. Y esto de consagrarnos para Él es separarnos de aquellas cosas que no le agradan a Dios y seguir lo que le agrada al corazón de Dios. Es decir, los pecados que nosotros practicamos no deben ser intencionales. ¿Alguien me siguió? Usted no los puede planificar, porque ya ahí no estás comprometido con el Señor. Usted no puede planificar los pecados, porque si usted planifica los pecados es que nunca ha nacido de nuevo. ¿Cuántos están aquí? ¿Me están siguiendo? Así que es importante vivir en santidad. Debemos buscar el que Dios sea nuestro centro. Caminar como hijos de Dios. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que sin santidad nadie verá a Dios. Esto nos lo enseña Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ahora, como hijos de Dios, ¿cómo podemos vivir en santidad? Esa es la pregunta en esta mañana. Como hijos de Dios, ¿cómo podemos vivir en santidad? El primer punto, temer de Dios, temor de Dios. Ahora me gustaría que fueras a Salmos capítulo 34, versículo 9, dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ahora, el temor de Dios es muy importante en nuestra vida. Nosotros vivimos en una sociedad que no teme a Dios. Cuando usted teme a Dios, busca honrarlo y agradarle. Es que vivimos también en una iglesia a nivel local, internacional, que predica más del beneficio del hombre y lo que el hombre puede alcanzar que en lo que Dios puede transformar el corazón del hombre. Es más, yo diría que si usted no sabe qué es una iglesia y vas a un lugar donde se habla solo prédicas de motivación, no te darías cuenta que está en una iglesia. Porque un pastor se supone que repita lo que dice la palabra de Dios, a pesar de que nos confronte, a pesar de que usted escuche el mensaje y diga, oye, pero esta palabra es fuerte. Pero hoy día se adorna tanto el evangelio que el inconverso y el pecador se siente bien dentro de la iglesia. Y se siente bien a tal punto que no entiende que debe ser transformado. Sigue su estilo de vida como quiere, pero está bien chévere ir a la iglesia, hay buena música, ay, el pastor me motiva, pero para eso no es la iglesia. La iglesia está diseñada para predicar la palabra y que esa palabra transforme nuestro corazón y que esa palabra nos lleve a la santidad, sin quien nadie verá a Dios. Ahora, el temor de Dios nos ayuda a caminar correctamente. Y en el temor de Dios hay beneficio. Y yo quiero leer Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice, y la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y se fortalecían los creyentes y vivían, mira lo que dice ahí, en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Ahora, los beneficios del temor de Dios, según lo vemos en este versículo,
Número uno, nos llena de fortaleza. Cuando nosotros tememos a Dios, Dios está con nosotros y está a favor de nosotros y nosotros no trabajamos solos, trabajamos con Él. Somos un equipo. No vemos a un Dios distante, sino vemos a un Dios cercano que vive en mi corazón, que transforma mi corazón y que donde quiera que yo voy, Él va conmigo. Entonces, al tener esta relación de intimidad, fortalece todo nuestro ser. Cuando nosotros le tememos a Dios, Él no es un ente separado, sino es un ente interno. Porque la religión nos ha enseñado que tenemos un Dios bien lejos en el trono y está esperando, buscando que fallemos para castigarnos. Pero cuando nosotros entendemos lo que vino a hacer Jesucristo, que fue acercar al hombre a Dios y que por medio del Espíritu Santo fuéramos la casa del Espíritu Santo. ¿Usted sabía que usted es la casa del Espíritu Santo? O sea, que cuando usted ora, usted no ora para allá, usted ora para aquí. Ay, alguien me tuvo que entender aquí, vamos. Usted ora para adentro, porque Él vive aquí, en tu corazón. Él vive en tu interior. Y por eso es que usted busca del Señor, porque no hay ningún ser humano que puede buscar de Dios sin que el Espíritu así lo haya propuesto. ¿Cuántos le han predicado a gente, le ha hablado a las personas del Señor y lo ignoran? Y no le hacen caso. Y es como si nada le hubieras dicho. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque no hay una obra del Espíritu. Porque están resistiendo al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nos fortalece. Segunda cosa que vemos en este versículo. Ellos tenían comunión con el Espíritu Santo. Nadie que no teme a Dios puede tener comunión con el Espíritu Santo. Para usted tener comunión con el Espíritu Santo, usted debe temer a Dios. Porque nosotros estamos vivos aquí. Pero el día que el Señor en su soberanía diga, hasta aquí se acabó el tiempo, se acabó. Porque nosotros no controlamos la vida la controla Él. Nosotros hacemos planes para el futuro, pero no sabemos cuándo nos llegará el momento. Yo he conocido personas saludables que se han muerto. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor. Y es importante entender que como sabemos que estamos en las manos del Señor, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos mantiene conectados al Padre, debemos temer al Señor y decirle, Señor, ayúdame a agradarte en todo, ayúdame a serte fiel. Y ahí vemos que ellos tenían comunión con el Espíritu Santo. Y tercer punto que veo en este versículo es que crecían en número. Cuando usted tiene una relación con el Espíritu Santo, cuando usted teme a Dios, cuando tú le dices, Señor, ayúdame en todas las áreas de mi vida. En todo, cuando hablo en todo, es en todo. ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué carro vas a comprar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo yo me voy a proyectar ante los demás? ¿Qué decisiones importantes voy a tomar? Pues hay que considerar a Dios en todo. Diga conmigo, en todo. Les voy a decir en qué debe considerar a Dios. ¿En qué come? La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Pues ¿quiénes están cuidando el templo del Espíritu Santo? Eso no les gustó, ¿verdad? Ay, pastor, no me diga eso, que yo voy a salir de aquí y me voy a comer un ajo con habichuela y un cheesecake bien grande. No, pero nosotros debemos involucrar al Señor en todo lo que hagamos. Amén. Ahora, cuando las personas temen a Dios, cuando las personas no tienen el temor de Dios, pierden el temor de Dios, rápidamente se desvían de su propósito. Cuando las personas no temen a Dios, se desvían de su propósito. Porque no toman a Dios en consideración para su vida. Cuando la sociedad pierde el temor de Dios, no quiere obedecer la palabra de Dios. Y quiero decirle algo. Esto es el principio del ateísmo.
Cuando uno pierde el temor a Dios, uno controla su vida. Dios no controla su vida. Uno decide por sí. Porque usted excluyó lo que dice la palabra de Dios, y el excluir lo que dice la palabra de Dios es una forma de ateísmo. Es una forma de decirle a Dios, yo puedo controlar mi vida. Yo sé lo que me conviene. Yo dirijo lo que se supone que yo voy a hacer. Y no tomas en consideración los principios de Dios. Dios te dice, esto es malo, y tú dices, no, yo vivo a mi manera. Nadie me tiene que decir cómo yo debo vivir. Y cuando alguien predica lo que dice la palabra del Señor, se molestan con el que predica la palabra de Dios. Se deben molestar con la Biblia. Ay, alguien no me entendió aquí. Porque se supone que un predicador repita lo que dice la Biblia. Pero la gente no quiere obedecer la palabra de Dios, y esto es el inicio del ateísmo. Cuando no considera lo que dice la Biblia, cuando no me interesa lo que dice la Biblia, cuando paso por alto lo que dice la Biblia, cuando usted decide por sus pasiones y deseos y quiere justificar su conducta, está cayendo en una forma de ateísmo. Así que debemos considerar la Escritura como la palabra de Dios. ¿Cuántos consideran la Escritura como la palabra de Dios? Nosotros creemos que la Escritura es inspirada por Dios. Hay un mover aún dentro de la iglesia que dicen que la palabra de Dios no es la inspiración divina, sino que tiene algo de inspiración. Y cuando usted cae en eso, cae en ateísmo. Porque ¿quién nos dirige? El hombre se quiere dirigir y excluir a Dios. No, el que nos dirige es Dios a través de su palabra. No a través de una revelación. Vivimos en la época de las revelaciones. Y a mí me causa, ¿verdad?, mucha angustia también, y a veces hasta gracia, dos sentimientos mezclados, porque yo veo que la gente se atrae mucho por las revelaciones de hombres. Dios me reveló algo. Y salen con un disparate bien grande, y la gente, como está envuelta y tiene necesidad, siguen esa revelación. Y cuando le dice algo sencillo que dice la palabra de Dios, lo ignoran. Imagínese usted, y quiero poner un ejemplo que usted debe conocer. Los mormones, ¿de dónde nacieron? Los mormones nacieron de una revelación, de un ángel que bajó y habló, y el ángel, by the way, se llamaba el ángel Moroni. Eso es terrible. Entonces, el ángel Moroni le habla a otro parecido a él. Y de ahí sale una doctrina. Y hay millones de personas engañadas por una revelación de un hombre. Así que es importante ir a la palabra de Dios, conocer lo que Dios quiere hablarnos. Mira lo que nos dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Señor nos abre el camino para entender el corazón de Dios. Mira, amado, mi deseo para usted no es que me conozca a mí, ni que me admire a mí. Mi deseo para usted es que usted conozca a Dios y se enamore de Dios y admire a Dios. ¿Cuántos están aquí, me están siguiendo? Yo no morí en la cruz por ustedes. Solo hay uno, Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por el perdón de nosotros. Ese es el que no falla. Así que su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera, nos enseña el camino. Ahora bien, ¿cómo nos enseña el camino? Nos enseña el camino cuando nos dice, mira, lo que estás haciendo está mal. El celo es pecado. La envidia es pecado. La amargura, la gritería
y nos señala cosas que nosotros debemos decir, wow, me veo señalado ahí. Ah, pues Señor, perdóname. Y esto me lleva a mi segundo punto. Porque el pecado trae muerte. Pero Dios, al quien ama, lo quiere bendecir y por tanto lo quiere alejar del pecado. Y para alejarnos del pecado, voy a mi segundo punto, es arrepentimiento. Para vivir en santidad, que es separarnos para Dios, necesitamos vivir una vida de arrepentimiento. ¿Y por qué digo vivir una vida de arrepentimiento? Yo les dije al principio que nosotros fallamos, que usted ha fallado, quizás falle hoy y fallará en el futuro. Pues entonces, ¿qué usted debe hacer en el proceso? Señor, me arrepiento, perdóname. Y usted sigue hacia adelante. Ahora quiero definir qué es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el original es metanoia, que significa cambio de mente. Hay muchas personas que no llegan a arrepentimiento porque no cambian su mente, su estructura, lo que aprendieron, la información que recibieron. Porque si usted desde pequeño le dicen la leche de vaca es buena para la salud, usted toma leche de vaca porque va a poner sus huesos fuertes. Pero quiero darle una información para que no sabe. La leche de vaca fue hecha para los becerros, no para el ser humano. Y se ha demostrado en estudios que hace daño a la salud del cuerpo humano. Para eso está la leche materna. Pero si usted le dijeron desde chiquito, mira, el cornflake con leche es bueno. Esto es bien saludable. Tiene hierro, tiene proteína. ¿Usted come cornflake con hierro? Cornflake con hierro. Cornflake con leche. Pero la realidad es, amado, que nosotros funcionamos con la información que hemos adquirido y creemos como una verdad. Pero para arrepentirnos tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Cambiar nuestra mentalidad, porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a poder arrepentirnos, porque pensamos que esto es bueno. ¿Alguien me está siguiendo hasta aquí? Así que arrepentimiento tiene que ver con reconocer nuestro pecado. Cuando sabemos que estamos haciendo algo equivocado, que a Dios no le agrada, lo reconocemos. Ahora, no solamente reconocer tu pecado, porque, y aquí hay matrimonio, muchas veces nosotros tenemos conflicto y ofendemos a nuestra pareja. Y tú puedes reconocerlo y decir, ¿sabes qué? Me mandé, me pasé, te dije algo ofensivo, quiero que me perdone. ¿Cuántos han pasado ese proceso? Pero al otro día volví a hacer lo mismo. Pues está bien, dio el primer paso de arrepentimiento, pero todavía no se ha arrepentido completo. Así que arrepentimiento no solamente es reconocer nuestro pecado, que está bien, pero tiene que pasar otro proceso, y es la confesión de nuestro pecado. Confesar nuestro pecado al que le fallamos y a Dios. Decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Y ir delante de Dios, Señor, he pecado contra ti, te he fallado. Ahora pasa para otro aspecto importante, que es cambiar nuestro comportamiento. Arrepentimiento es reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado y cambiar nuestro comportamiento. Ok, lo hice mal, lo acepté, lo confesé, ahora tengo que cambiar. Y ahí usted toma otro estilo de vida. Si usted era mentiroso, tiene que dejar de decir mentiras. Pero el problema es que la gente dice las mentiras y después se las cree. Y dice tanto la mentira que creen la mentira que dijo. Entonces, arrepentimiento tiene que ver con el cambio de mente, cambiar nuestro comportamiento y anhelar vivir en obediencia en la palabra de Dios. Así que eso nos empodera y podemos ser transformados. Miren, mucha gente vive como el que sabe que algo le hace daño y sigue practicándolo. Ejemplo,
Yo me crié en Mayagüez, en el barrio Verdad Seco, para los que son de esa área, y me cuidaban en el caserío Concordia una señora cuando papi y mami no podían, y después eventualmente una señora en el Seco, que le digo cariñosamente Mami Diani. Pues yo me crié en un círculo donde habían adictos a las drogas, adictos a la heroína, a diferentes, a diferentes drogas, ¿verdad? Y tú le preguntas a ellos, al que es usuario de droga, tú le preguntas y le dices, ¿sabes qué? ¿Tú sabes que eso te hace daño? Ellos te dicen, sí, sé que me hace daño. Tú le preguntas, ¿tú quieres dejarla? Y te dicen, sí, quiero dejarla. Pero no tienen la suficiente voluntad para dejarla. Saben que le hace daño, pero la siguen consumiendo. Y quiero usar este ejemplo porque es muy gráfico y quizás usted tiene una persona al lado que conoce. Pero de igual manera pasa con los pecados con nosotros, que sabemos que algo está mal, pero lo seguimos haciendo. Sabemos que no nos lleva a la bendición de Dios, pero por alguna razón no tenemos el carácter suficiente para decir hasta aquí, se acabó, sigo hacia adelante al propósito de Dios. Así que arrepentimiento es tener el valor. Por eso la palabra dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Solo los violentos, dice otra versión. Una persona que dice, no, yo voy en contra del camino. No, yo cogeré el camino estrecho, pero la gente se acostumbra al pecado y va tras la masa. Y eso lo podemos ver en la moda. Aquel se puso un pantalón así, yo quiero ponerme un pantalón así. Pero nosotros los cristianos debemos ir en contra del sistema. ¿Qué nos dice Dios? Amén. Así que debemos arrepentirnos de corazón, creer que el pecado nos hace daño. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? El pecado nos hace daño. Yo lo he visto en consejería, un adulterio hace daño. Un adulterio a ambas personas, al que lo cometió y al que fue la víctima. Le hace daño a los dos. Y si tienen hijos, le hace daño a los hijos. Al fin y al cabo, el pecado destruye. Entonces nosotros debemos hacer una alerta porque Dios nos quiere cuidar. Si Dios nos dice, sepárate de esto, es porque nos ama. Si no nos amara, no nos pusiera reglas. Tercero, comunión. Necesitamos mantenernos conectados con el Señor. Por esta razón debemos anhelar que Dios se manifieste en nuestro corazón. Debemos tener sed por la presencia de Dios. Usted debe tener sed por la presencia de Dios. Yo quiero ir a la casa de Dios. Señor, yo quiero que te manifiestes en mí. Señor, yo te quiero sentir. Yo quiero que tú me hables. Señor, yo quiero ser transformado, tener sed. Algo que cambió mi vida cuando yo me convertí fue que vino una sed por la presencia del Señor. Yo quería levantarme a orar, yo quería leer la Biblia, yo quería que el Señor se manifestara, yo quería que el Señor me hablara, yo quería que el Señor me transformara. Hay que tener sed por la presencia del Señor. Mira lo que dice el Salmo 42. Salmo 42. Versículo 2 al 4, esto lo escribió el salmista o el rey David. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Así que el salmista está describiendo el deseo de él adorar,
Es como cuando nosotros hemos pasado mucho tiempo haciendo ejercicio, caminando o sin tomar agua y usted está sediento. Usted no quiere tan siquiera ni un refresco, usted lo que quiere es tomar agua que sacia la sed. Pues nosotros debemos anhelar al Señor como esa sed que podamos tener. Amén. Debemos estar sedientos por la presencia de Dios. El problema es que mucha gente no puede estar sediento de la presencia de Dios porque tú no puedes extrañar lo que nunca has experimentado. Tú no puedes extrañar lo que tú nunca has experimentado y muchas personas no han experimentado la presencia de Dios y no la pueden extrañar porque nunca lo han vivido. Así que debemos anhelar la presencia del Señor. Aún en medio de la adversidad debemos anhelar la presencia del Señor. Cuando los días se ponen grises, cuando los días se ponen tristes, cuando estamos desesperados, anhela la presencia del Señor. Aún en medio de la prosperidad debe anhelar la presencia de Dios. Cuando entramos en la presencia de Dios, viene el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza. Cuando vivimos con temor de Dios, la plenitud de Dios se manifiesta en nosotros. Mira, amado, yo quiero poner sed en usted de la presencia de Dios. Levántese por la mañana. Busque a Dios. Arrodíllese. Si lo puede hacer, si no, siéntese. Saca un lugar. Jesús le dijo, miren, oren en lo secreto y cerrada la puerta, busquen a su Padre en lo secreto. Y su Padre, que los ve en lo secreto, los recompensará en público. Usted debe apasionarse por la presencia de Dios. El Dios es el que lo perdona cuando usted falla. El Dios es el que está cuando sus amigos lo abandonan. Ese es el Dios que está cuando nos va muy bien y también cuando nos va muy mal. Ese es el Dios que cuando cometemos errores nos dice, no importa, tú eres mi hijo, ven, ven. Quizás el ser humano cuando nosotros fallamos nos rechazan. Cuando cometemos errores nos miran mal. Pero nuestro Padre Celestial es el que está dispuesto y disponible para levantarnos cuando estamos caídos. Y si usted cultiva la presencia del Señor, debes cultivarla. Toda relación se debe cultivar. Usted debe cultivar, Señor, aquí estoy. Y sé sincero con Dios. Muchas veces viene la duda. Señor, tú estás conmigo. Señor, yo te siento lejos. Señor, esto será verdad. Y ante todas esas preguntas que vienen, usted debe ir a la presencia del Señor. Quizá a veces usted dice, pastor, es que lo he intentado. ¿Usted se acuerda de la mujer del flujo de sangre? Había intentado ir a diferentes doctores y no había sido sana, pero se enteró que pasaba Jesús y dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y ese día cambió su vida. Eso puede pasar en la presencia del Señor en cada uno de nosotros, cuando ya se han acabado nuestras fuerzas. Cuando lloramos en silencio. Cuando ya no podemos más. Yo creo que todos hemos estado allí. Cuando no hemos recibido respuestas. Cuando hemos orado tanto y tanto y sentimos que Dios no nos habla y que permanece lejos. Cuando estés experimentando eso, ve a la presencia del Señor y sé sincero. Dile, Señor, aquí estoy. Tú conoces mis defectos, tú conoces mi coraje, tú conoces mis decepciones, mis frustraciones. Yo no sé qué va a ser del futuro, pero yo te necesito. Cuando vivimos una vida de santidad,
que nos separamos para Él, la primera alternativa ante las circunstancias es Jesús. La primera. No es el amigo, no es la amiga. Es Jesús, el que no falla y el que no ha perdido una batalla. Vive una vida de temor a Dios. Acérquese a Él. Él tiene las respuestas que usted necesita. Póngase de pie.